Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, por tus palabras. La verdad es que es para mí todo un privilegio pues, poder estar aquí un año más hablando de próstata y, por supuesto, pues, compartir cartel pues, con dos figuras muy destacadas de médicos de atención primaria en este área del conocimiento. Como decía Antonio, vamos a hablar sobre innovaciones terapéuticas en este campo, en la HBP. Y yo lo primero que me gustaría sería, pues, indudablemente, analizar qué es lo que vamos a tratar en los siguientes minutos. Por un lado, pues hablar sobre toda esa evidencia científica que, como bien ha dicho Antonio, se ha ido desarrollando en los últimos años en cuanto a este campo. Hay aspectos novedosos también en el PSA, ese marcador que tanto nos preocupa en nuestras consultas y, por supuesto, al igual que en otras áreas del conocimiento de la medicina de atención primaria, pues aquí tampoco nos vale lo del café para todos. Indudablemente, el enfoque terapéutico debe ser distinto dependiendo de ante qué paciente nos encontremos y, por lo tanto, me gustaría también dedicar unos minutos a hablar sobre la estratificación del paciente con HBP. Antes de comenzar, me gustaría detenerme en analizar varias cuestiones. Una de ellas es si realmente merece la pena pues, que dediquemos pues media mañana de nuestro Congreso Nacional a hablar sobre HBP. Y otra cuestión es analizar cómo abordamos desde nuestras consultas de atención primaria el manejo de esos síntomas del tracto urinario inferior en nuestros pacientes varones. Pues bien, a esos datos, yo diría que terribles datos epidemiológicos que ya todos conocemos pues por todos los estudios que han ido apareciendo en los últimos años, indudablemente nos encontramos ante una patología muy frecuente y no solamente muy frecuente ya hoy día, sino que año que pase va a ser todavía más frecuente. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que tiene mucha relación con la edad del paciente. Por lo tanto, estamos asistiendo a un aumento en la longevidad de los pacientes y, por lo tanto, va a ser una patología aún más frecuente en los años venideros. Pero, además, más de la mitad de estos pacientes, con los medios que habitualmente tenemos en nuestros centros de trabajo, los podemos atender perfectamente en nuestra consulta de atención primaria. Es decir, que sí merece la pena que dediquemos media mañana de nuestro tiempo de congreso a hablar sobre HBP. Y además, la otra cuestión era si los manejamos adecuadamente esos síntomas en nuestros pacientes. Aquí os traigo un estudio que se publicó en el 2011, lo firman aquí mis compañeros de cartel, y en ellos pues, se analizaron cómo trabajamos los médicos de atención primaria y cómo trabajan los urólogos a la hora de enfocar estos síntomas del tracto urinario inferior en nuestros pacientes varones. Pues bien, resulta que en atención primaria los enfocamos de 7 maneras diferentes. Los urólogos también están estudiados. Ellos también los manejan de forma diferente, pero en 3 patrones. Por lo tanto, creo que es importante, ellos terminan concluyendo que hay que hacer este tipo de foros para que todos trabajemos en la misma línea con nuestros pacientes, porque, ya digo, es una enfermedad muy frecuente. Por lo tanto, yo me he permitido el lujo de modificar un poquito el contenido de la charla. Quizás no tengamos los médicos de atención primaria toda la culpa de manejar de forma distinta estos síntomas. Ahí tenemos una tabla donde se recogen las principales sociedades científicas que estudian la próstata y las pruebas que cada una de esas sociedades científicas indica como que hay que hacer inicialmente en un paciente que nos consulta por estos síntomas. Fijaos la gran variabilidad que existe. Quizás la sociedad científica internacional que está más activa y continuamente, prácticamente con una periodicidad anual, está sacando modificaciones de su guía de práctica clínica, sea la Asociación Europea de Urología. Las guías NICE del Reino Unido, la última fue del 2010, la guía americana se quedó en el 2009. Sin embargo, aquí las puntualizaciones que se van a hacer en esta presentación, tanto la mía como la de José María, están versadas en este mismo año, en el 2013. Y como decía Antonio, indudablemente los médicos de atención primaria pues, nos hemos reunido para hablar
de próstata. Este es un documento de consenso que ya salió en el año 2010, en febrero del 2010 se publicó, luego ha tenido varias modificaciones, pues porque ha aparecido nueva evidencia científica, pero es un ejemplo del cual podemos estar orgullosos todos los médicos de atención primaria. ¿Por qué? Porque las tres principales sociedades científicas de atención primaria, junto con la Asociación Española de Urología, se han sentado para ver qué le vamos a hacer a estos pacientes. Con un intento, ya digo, de disminuir la variabilidad clínica, que es una cosa bastante negativa. Por lo tanto, nos encontramos ya a partir de este momento de que han aparecido estas evidencias en un dilema. ¿Seguimos haciendo las cosas del mismo modo o variamos nuestra práctica clínica? Indudablemente, el enfoque de esta enfermedad debe ser la que estamos acostumbrados a hacer. Hay que hacer una historia clínica, hay que explorar al paciente y hay que pedirle una serie de pruebas. Nada diferente a lo que hacemos habitualmente con cualquier enfermedad en nuestras consultas. Indudablemente la historia clínica, pues habrá que recoger aspectos sobre antecedentes familiares de primer grado de patología prostática, ya sea benigna, ya sea maligna. Habrá que recoger los síntomas miccionales que tiene el paciente. Habrá que recoger datos sobre fármacos que puedan estar tomando el paciente y que alteren la dinámica miccional de ese paciente. Y luego quizás un aspecto un poquito diferente en esta enfermedad sea la cuantificación de los síntomas, y eso lo hacemos con un cuestionario validado que se llama IPSS. Todos lo conocemos. Dentro de la exploración del paciente con HBP o con sintomatología del tracto urinario inferior, mejor dicho, debe ser una exploración totalmente completa, de arriba abajo. ¿Por qué? Porque en esa exploración debemos descartar complicaciones. Deberemos de palpar el abdomen buscando masas, buscando globos vesicales. Habrá que percutir los riñones, habrá que explorar la sensibilidad de los testículos, si hay masas, si no hay masas, si hay varicoceles, si hay hidroceles, un tacto rectal fundamental. Y luego ya pasar a las pruebas complementarias. Pruebas complementarias que son muy básicas. Habrá que determinar una glucemia, una función renal, el PSA y, por supuesto, un estudio básico de la orina. La Asociación Europea de Urología establece la ECO como una prueba opcional en el enfoque inicial de estos síntomas. Sin embargo, yo diría que si tenemos ecografía a mano, es importante hacerla. ¿Por qué? Pues porque nos va a valorar el volumen prostático, indudablemente, pero también nos va a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial con esta patología y, por supuesto, nos va a ayudar a descartar complicaciones. El PSA es quizás uno de los aspectos que más nos interesan en la consulta. Siempre estamos ahí, cuándo pedirlo, cómo pedirlo. Indudablemente, en esto no se ponen, los urólogos tienen las mismas dudas que tenemos nosotros en nuestras consultas, indudablemente. Y es importante que estemos familiarizados con su manejo. ¿Por qué? Porque hay determinadas situaciones en las que el PSA juega un papel protagonista. Indudablemente, quizás la situación un poquito más frecuente a la hora de enfrentarnos al PSA, pues sea que alguien, incluso nosotros mismos o otro compañero, haya solicitado un PSA en el marco de un screening del cáncer de próstata. Pero otras veces el PSA lo vamos a solicitar, como hemos visto anteriormente, ante un estudio de un varón con sintomatología del tracto urinario inferior. O también se puede utilizar el PSA ya en un paciente ya que está diagnosticado e incluso a lo mejor hasta tratado de su cáncer de próstata, y lo vamos a utilizar como una referencia para intentar ver de forma precoz una recidiva de su cáncer. Por lo tanto, es importante también dedicar unos minutillos a este PSA. El PSA es una proteína, una calicreína, que está en el plasma seminal, como todos sabéis, y parece que es el responsable de garantizar la fertilidad masculina. ¿Por qué? Por lo que hace es licuefactar el semen. Pero esto no es lo importante del PSA. Lo importante del PSA es que prácticamente todo el PSA está fabricado en la próstata. Por lo tanto, es un magnífico marcador de tejido prostático. Es un mal marcador tumoral, pero es un magnífico marcador de tejido prostático. Esto es una cosa muy importante. Se fabrica en la próstata, tiene un bajito peso molecular, con lo cual fácilmente difunde y
pasa al torrente sanguíneo y con una simple extracción de sangre periférica pues podemos conocer su valor. Su vida media de un par de días. Pegas del PSA. Pues indudablemente la principal pega que tiene el PSA es que se modifica dependiendo tanto del volumen prostático como de la edad del paciente. Es una cosa que indudablemente hay que tener en cuenta y podemos, como existe una relación logarítmica entre estos tres parámetros, PSA, volumen prostático y edad, pues lo podemos utilizar como predictor de qué pacientes van a sufrir una progresión rápida de su enfermedad. Por lo tanto, lo podemos utilizar en ese sentido con estas tablas. Otro aspecto negativo que tiene el PSA es que no existe un punto de corte a partir del cual nos podemos quedar nosotros tranquilos en nuestras consultas, es decir, por debajo de este valor, este paciente no va a tener un cáncer de próstata. No tenemos ese punto de corte. Por lo tanto, a modo de resumen, podemos decir pues, que el PSA tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Ahí tenemos reflejados pues, aspectos positivos y aspectos negativos de esa determinación de PSA. Según el proceso asistencial integrado de HBP y cáncer de próstata de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, los médicos en Andalucía solicitamos el PSA en estas circunstancias. Pacientes sintomáticos, a partir de los 50 años. A partir de los 70 años ya podríamos dejar de pedir el PSA. La mayoría de las sociedades científicas internacionales lo que dicen es que si el paciente tiene una esperanza de vida menor de 10 años, podemos ya dejar de pedir ese PSA. Y la mayoría de las sociedades científicas también lo que intentan es que darle importancia a los antecedentes familiares del paciente. Si el paciente tiene antecedentes familiares de primer grado de cáncer de próstata o son pacientes de raza negra, indudablemente esos pacientes tienen un mayor riesgo de cáncer de próstata. Por lo tanto, ellos recomiendan hacer screening a partir de los 40 años. Pero screening poblacional generalizado, ninguna sociedad científica internacional la recomienda, ¿de acuerdo? Solo si el paciente tiene síntomas a partir de esos 50 años. El PSA es una cifra y como tal fría. Indudablemente debemos interpretarlo teniendo en cuenta no solamente el valor absoluto de ese PSA, sino también, pues, como hemos visto antes, el volumen prostático de ese paciente, la edad de ese paciente y si existen valores de PSA previos, pues también habrá que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar ese valor que nos da el laboratorio. Si el PSA está por debajo de 4 nanogramos mililitro, podemos hablar, y un tacto rectal negativo, porque toda esta interpretación del PSA que aparece aquí en el algoritmo es partiendo de que el tacto rectal del paciente es negativo, un tacto rectal normal. Si el tacto rectal es patológico, me da igual lo que diga el PSA. Ese paciente debe ser derivado a urología para hacerle un estudio de su próstata mediante una biopsia transrectal guiada por eco. Si el PSA está por debajo de 4, como digo, pues indudablemente ese paciente tiene bajo riesgo de cáncer de próstata. Si por el contrario el valor del PSA está por encima de 10, ese paciente va a tener una alta probabilidad de tener un cáncer de próstata. Eso es muy subjetivo del cáncer de próstata, por lo tanto debe ser derivado a biopsia. Y luego nos quedarían esos pacientes comprendidos en lo que se llama la zona gris o zona de incertidumbre. PSAs comprendidos entre 4 y 10 nanogramos mililitro, y ahí la rentabilidad diagnóstica de ese PSA baja. Y hay que buscar otras herramientas para ayudarnos. La primera que se busca es el PSA libre, el porcentaje de PSA libre. Indudablemente, si está por encima de un 20%, eso es sugestivo de HBP, y si por el contrario está por debajo del 20%, pues será sugestivo de cáncer de próstata y por lo tanto habrá que derivar también al paciente a urología. El PSA sigue un curso fluctuante. Por lo tanto, esto ha llevado a que algunos autores, con poca evidencia, pero algunos autores lo que hacen es que cuando se encuentran un PSA alterado y no caza con la clínica del paciente, lo que hacen es poner un tratamiento antibiótico y repetir posteriormente el PSA a ciegas. Hay situaciones que lo aumentan y por lo tanto habrá que esperar un tiempo
Si ha ocurrido esto, pues habrá que esperar un tiempo a que la situación se normalice antes de solicitar el PSA, porque si no nos va a salir un PSA alterado. Cualquier infección del tracto urinario nos lo va a dar. Un episodio de retención aguda de orina nos lo va a dar. Cualquier instrumentación, ya sea manual o ya sea quirúrgica de la próstata, nos va a aumentar el valor del PSA y no es real. No es por un cáncer de próstata. Y hay otras situaciones que disminuyen el PSA. Concretamente, uno de los agentes principales que tenemos para el tratamiento de estos pacientes, que es los inhibidores de la enzima 5-alfa-reductasa, los 5-ARIs. Esos fármacos, a partir de los 6 meses de tratamiento, como sabéis, disminuyen a la mitad el valor del PSA. Por lo tanto, si tenemos un paciente que lleva ya más de 6 meses tratándose con 5-ARI y le pedimos un PSA, el valor que nos da el laboratorio tendremos que multiplicarlo por 2 y ya interpretarlo como hemos visto con el algoritmo anterior. Si lo hacemos de esa manera, la sensibilidad y especificidad de la prueba se mantiene exactamente igual que en pacientes que están con otro tratamiento que no es un 5-ARI. Y ojo, si un paciente en tratamiento con 5-ARI de más de 6 meses no baja su valor de PSA a la mitad. Ojo. Como decíamos, otra de las situaciones en las que el PSA es protagonista en la consulta de atención primaria puede ser pues, que ese paciente ya esté en tratamiento o haya sido sometido a un tratamiento de su cáncer de próstata y por lo tanto lo vamos a utilizar como indicador precoz de recidiva. Indudablemente eso va a depender un poco del tratamiento al que haya sido sometido nuestro paciente. Si el paciente ha sido sometido a un tratamiento quirúrgico, pues indudablemente, y el cirujano pues, ha sido cuidadoso, se ha llevado toda la próstata, se ha llevado todas las vesículas seminales, indudablemente los valores bajarán a niveles indetectables, pasado muy poquito tiempo. Y habrá que sospechar recidiva cuando el PSA aumente 0,2 a 0,4 unidades en 3 determinaciones consecutivas. O sea, si pasadas 6 semanas del tratamiento nos encontramos valores indetectables de PSA, podemos quedarnos bastante tranquilos de que el cirujano ha sido cuidadoso, pero habrá que estar ojo a visor. 3 determinaciones consecutivas significa determinaciones separadas al menos 2 semanas unas de otras. Esto es para descartar pues, esos cursos fluctuantes que sigue el PSA. Y por otro lado, tenemos pacientes en los cuales se ha sido sometido a radioterapia. Si la radioterapia sella correctamente toda la glándula, entonces se normalizarán los niveles de PSA al cabo de 6 meses. En este caso sospecharemos una recidiva si el valor del PSA es 2 unidades por encima del PSA más bajo que hayamos ido anotando en el seguimiento del paciente. Ese valor más bajo de PSA se considera el PSA de referencia o PSA nadir. Si en cualquier momento suben 2 unidades el PSA, pues indudablemente habrá que sospechar recidiva. Para ello también tendremos que comprobar este hecho en 3 determinaciones consecutivas. El seguimiento con PSA de estos pacientes es a las 6 semanas del tratamiento, a los 6 meses, cada 6 meses durante los 2 primeros años y luego a partir de ahí con carácter anual. Normalmente ya sabéis que este seguimiento lo suele hacer el urólogo, pero muchas veces los pacientes pues, nos preguntan o a lo mejor son pacientes que por sus características de edad o clínicas que le dificultan el acceso al hospital, pues a lo mejor el urólogo pues, deja esa responsabilidad en nosotros. El seguimiento sería de esa manera. Por lo tanto, aquí tenemos una tabla que resume pues, las diferentes opciones que tenemos para el cribado del cáncer de próstata. Por un lado el tacto rectal solo, por otro lado el PSA solo y últimamente lo que se recomienda es uso conjunto de tacto rectal y PSA. Todas las sociedades científicas internacionales coinciden en eso. Lo mejor para determinar cáncer de próstata de forma precoz es un tacto rectal asociado a un PSA. Esto es con un nivel de evidencia bastante alto. La novedad quizás fundamental del PSA últimamente sea, y que esto ha llevado a modificar la ficha técnica del dutasteride, es las evidencias que se han desprendido del estudio REDUCE. Indudablemente
Hay que tener en cuenta que pacientes que están en tratamiento con dutasteride, estamos hablando del Reduce, el Reduce está hecho con dutasteride, no con finasteride. Algunos autores hablan de que presumiblemente este efecto del dutasteride sea común con el finasteride porque sea un efecto de clase. De momento la evidencia científica habla de tratamiento con dutasteride. Hay que pedir un nuevo PSA al cabo de 6 meses del tratamiento con dutasteride, para confirmar que ha bajado a la mitad el valor del PSA inicial. Habrá que monitorizar las determinaciones de PSA y luego, esto es lo importante, cualquier aumento del nivel más bajo del PSA puede ser considerado como un indicativo de cáncer de próstata y por lo tanto habrá que derivar al paciente a estudio, a urología. Incluso aunque los valores sean normales, el valor absoluto sea normal. Indudablemente hemos dicho que cuando un paciente está en tratamiento con un 5-ARI, el valor del PSA baja a la mitad. Luego esa curva se ralentiza, pero sigue disminuyendo, normalmente sigue disminuyendo. Bueno, pues confirmado de que el paciente cumple el tratamiento, de que no ha habido una infección del tracto urinario, que el paciente no ha sufrido una retención aguda de orina, etcétera, cualquier situación que modifique el valor del PSA, cualquier ascenso, por mínimo que sea, de ese PSA, puede ser indicativo de cáncer de próstata. Como os decía al principio, indudablemente las preocupaciones que nosotros tenemos en la consulta con el PSA son comunes también al urólogo y son comunes a los investigadores en este campo. Aquí este estudio está publicado el mes pasado, o sea, no hace todavía ni un mes, y es un estudio a nivel europeo, o sea, un estudio multicéntrico, randomizado, sobre cáncer de próstata. Bueno, pues al ser un estudio multicéntrico, el grupo de Rotterdam ha hecho esta publicación. Lo de calculadora es porque ellos lo que hacen es un estudio estadístico donde tienen en cuenta una serie de circunstancias, como son pues, la edad del paciente, los antecedentes familiares del paciente, los niveles de PSA, los hallazgos del tacto rectal, y entonces meten en la costelera todos esos valores del paciente y determinan el riesgo que va a tener ese paciente, aunque su PSA inicial haya sido normal, qué riesgo de cáncer de próstata va a desarrollar en los siguientes 4 años. Si el riesgo es menor del 1%, dicen que no hace falta seguir como hacemos actualmente con controles tan rígidos del PSA. Estos controles se pueden separar a 4 o incluso, si el riesgo es bajo, a 8 años. Mientras que si el riesgo que obtienen de ese cálculo está por encima de un 5%, indican de que ese paciente debe ser derivado pues, para estudio con otras técnicas más acordes que no el PSA. Sin embargo, su última conclusión es que esto hay que esperar a contrastes con otros estudios que están en marcha. Pero por aquí van los tiros. En cuanto al diagnóstico diferencial del manejo de los síntomas del tracto urinario inferior, pues habrá que hacerlo pues, con todas esas cosas. Indudablemente, cualquier patología del área abdominogénito-urinaria puede dar sintomatología del tracto urinario inferior y, por lo tanto, sospechar que se trata de un HBP y a lo mejor no lo es. Fármacos. Ojo con los fármacos. Hay fármacos que alteran la dinámica miccional. Cualquier fármaco que altere la dinámica miccional pues puede dar sintomatología del tracto urinario inferior, indudablemente. Los diuréticos, los calcioantagonistas, los betabloqueantes, los antihistamínicos de primera generación, antidepresivos tricíclicos, etcétera, etcétera. Aquí tenemos mucho que decir los médicos de atención primaria por el abordaje multidisciplinar que hacemos de nuestros pacientes. Y luego cualquier enfermedad neurodegenerativa que te pueda dar una vejiga neurógena, pues indudablemente también habrá que tenerlo en cuenta. Pasamos ya hemos visto aspectos relacionados con el diagnóstico, vamos a pasar al manejo terapéutico de estos pacientes. Los objetivos terapéuticos que nos tenemos que marcar son fundamentalmente los 2 primeros. De esos 4, los 2 últimos son más de urología, los nuestros sería mejorar la sintomatología del paciente y mejorar su calidad de vida. Aunque con las armas terapéuticas que están a nuestro alcance, también podemos optar a cumplir los siguientes 2 objetivos.
Y para cumplir esos objetivos tenemos diferentes opciones terapéuticas, desde no poner tratamiento farmacológico al paciente hasta ponerle un tratamiento farmacológico o derivar al paciente al urólogo pues para intervención quirúrgica, para una resolución quirúrgica de su problema. Eso va a depender fundamentalmente de la sintomatología del paciente. Por lo tanto, hay que individualizar los tratamientos y esto nos lo va a dar el IPSS. De tal manera que una sintomatología leve, o sea, un IPSS por debajo de 8 puntos, el paciente no necesita tratamiento farmacológico, no lo necesita. Sí necesitará una vigilancia expectante, que esto implica una actitud proactiva por parte del paciente en la responsabilidad de sus cuidados, con una serie de medidas higiénico-dietéticas y una revisión anual para comprobar que todo sigue en la misma situación. Tampoco nos debe de preocupar los pacientes con sintomatología grave, es decir, un IPSS por encima de 20 puntos hasta los 35 puntos posibles que nos puede dar el IPSS. Esos pacientes, además de su HBP, puede tener una complicación, incluido un cáncer de próstata. Por lo tanto, pacientes con sintomatología grave deben ser tratados y seguidos por urología. Nuestro caballo de batalla va a ser fundamentalmente la sintomatología moderada. Y ahí sí tenemos que discernir qué pacientes tienen o no tienen criterios de progresión de enfermedad. Los criterios de progresión de enfermedad son el volumen prostático por encima de 30 gramos y un PSA por encima de 1,5. Si el paciente no tiene esos dos hallazgos, pues con que le pongamos un tratamiento con un alfa bloqueante sería suficiente. Sin embargo, si el paciente tiene posibilidades de que en poco tiempo su enfermedad se va a complicar, hay que ser enérgicos en su manejo terapéutico y habrá que usar una terapia combinada. Todo esto está basado pues, en el estudio COMBAT. El estudio COMBAT yo creo que ha sido un punto de inflexión, ha marcado un punto de inflexión en el manejo de la HBP y es el que nos ha posibilitado a los médicos de atención primaria, pues nos ha abierto las puertas pues, para su manejo adecuado. Las dos armas fundamentales de tratamiento que tenemos serían los alfa-bloqueantes y los inhibidores de la 5-alfa-reductasa. Los dos tienen un mecanismo de acción de tipo fisiopatológico. Los alfa-bloqueantes, sobre todo los uroselectivos, al bloquear los receptores alfa a nivel del trígono, a nivel de la propia próstata o a nivel de la uretra proximal, lo que van a hacer es relajar músculo liso. Al relajar el músculo liso, pues la orina va a salir más fácilmente. Los 5-ARIs, los inhibidores de la enzima 5-alfa-reductasa, lo que hacen es disminuir el volumen prostático. Por lo tanto, van a liberar esa uretra proximal y la orina va a pasar con mayor facilidad. Y luego tendríamos la terapia combinada, que sería unir los dos. Con ello vamos a conseguir un inicio de acción muy rápido, gracias al alfa bloqueante, y muy mantenido en el tiempo, gracias al 5-ARI. Esta terapia combinada serían pacientes con sintomatología moderada y que tienen un volumen prostático por encima de 30 gramos y un PSA por encima de 1,5 nanogramos mililitro. Dependiendo del tratamiento, de la opción terapéutica que hayamos decidido con ese paciente concreto, pues el seguimiento va a ser distinto. Indudablemente, si lo que hemos optado es por una vigilancia expectante, lo que vamos a hacer es un seguimiento anual. Si hemos iniciado tratamiento farmacológico, ya sea con un alfa bloqueante, ya sea con una terapia combinada, hay que citar al paciente al mes para ver fundamentalmente efectos adversos al tratamiento. Y luego tendremos que decirle que nos regrese al cabo de 3 meses para ver eficacia de ese tratamiento que le hemos puesto. Algunos autores esta revisión de los 3 meses la pasan a los 6 meses y hacen determinación de PSA y tacto rectal. ¿Por qué? Porque hemos dicho que al cabo de 6 meses el volumen prostático ha disminuido, con lo cual la cifra de PSA ha caído a la mitad. Debemos comprobar siempre ese hecho. Y además, al repetir el tacto rectal, si una próstata ha disminuido de tamaño, ya no está tan florida y nos va a resultar mucho más fácil palpar algún nódulo patológico. El documento de consenso del que hablamos al principio, de las 3 sociedades científicas de atención primaria junto con la Asociación Española de Urología, establece los criterios de derivación de los pacientes con HBP. Indudablemente. 5 minutos, Eugenio, por favor. Terminamos.
sospecha de cáncer de próstata o sospecha de una complicación que no podamos manejar. Quisiera dar las gracias pues, a los compañeros de cartel que van a estar conmigo esta mañana, daros por supuesto las gracias a vosotros por vuestra atención y invitaros a que luego en el turno de palabra, pues cualquier cuestión que podáis necesitar, pues aquí estamos. Sí me gustaría daros un último consejo muy rápido. Cuidado a la hora de informar a los pacientes, a la hora de contarles qué medidas higiénico-dietéticas debe cumplir, porque luego pasa lo que pasa. El paciente, nosotros le explicamos al paciente una cosa y el paciente entiende lo que entiende. Muchas gracias. Gracias, Higinio. Bien, esto es lo que tenemos hasta ahora. Higinio ha hecho una buena